En este video veremos el tema del taller como herramienta y espacio para promover la participación ciudadana. Veremos la definición del concepto de taller y las características que debe tener para promover una participación de los actores locales. Veremos consejos a la hora de diseñar un taller, de organizarlo, de hacer la ejecución y concluiremos con unas estrategias para el trabajo en comunidades en campo. Definición y características de un taller. Un taller se puede definir como un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema que busca tomar decisiones para transformar la realidad. Es decir, un taller no es una exposición o una clase expositiva donde un experto llega a impartir información, sino que un taller que promueva la participación activa de la comunidad busca aprovechar la experiencia de los participantes. En el taller se debe promover el aporte e intercambio de experiencias de estos actores locales a través de discusiones y buscando consensos para buscarle soluciones a un problema de la realidad. Por lo tanto, un taller que promueva la participación de los actores locales busca generar puntos de vista y soluciones alternativas a problemas en específico que se traten de solucionar y causar un impacto importante en el cual los participantes se apropien de los aprendizajes como fruto de las reflexiones y las discusiones y, como les mencionaba, solucionar un problema en concreto, pero dándole las herramientas a esos actores locales para que ellos mismos resuelvan sus problemáticas. Es esencial entender que en un taller que promueva un proceso participativo depende mucho del grupo con que se trabaje, por lo que el facilitador y los organizadores deben tener esa versatilidad y saber adaptarse al contexto, ya que cada grupo desarrolla su propia dinámica. Por lo tanto, los organizadores deben analizar y aprovechar esas características buscando objetivos comunes para solucionar el problema, y se deben tener procedimientos claros y reglas de juego claras para todos los participantes. Es decir, debe haber una muy buena organización con procedimientos claros y reglas de juego claros con respeto entre todos los participantes para de verdad promover una verdadera participación y lograr esa solución del problema en concreto. Generalmente el trabajo en grupos, en un proceso participativo en comunidades, es un proceso donde en un inicio hay pasividad por parte de los actores, y conforme los facilitadores van desarrollando actividades, ojalá bien creativas y dinámicas, ya se pasa a un principio de confianza donde ya hay un poco más de participación. Luego ya los participantes se empiezan a apropiar de la información y por ellos mismos las empiezan a cuestionar y a analizar. Luego ya hay una actitud constructiva para empezar a generar soluciones. Luego ya hay una participación totalmente interactiva en busca de esa solución del problema, y el objetivo luego ya lograr una autodeterminación donde ya los actores se apropien de la información y por ellos mismos solucionen sus problemas. Consejos a la hora de diseñar un taller. Es importantísimo que en la concepción de un taller o cuando se está en las primeras de tanteo de un taller haya un análisis previo por parte de los organizadores de las necesidades, de los problemas que hay y de las posibles soluciones. Y se deben contestar estas preguntas esenciales: ¿por qué se está realizando el taller? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la situación o problema actual? ¿Cuál es la situación deseada? ¿Y con qué recursos se cuentan para empezar a plantear toda la metodología y las actividades a desarrollar en busca de la solución del problema para llegar a esa situación deseada, o promover que los actores lleguen a la solución de su problema para llegar a esa situación deseada? Es importantísimo cuando uno está conceptuando un taller, es tener clara la composición de los participantes, quienes vamos a convocar,
tener clara su profesión u oficio, el cargo que tienen, la experiencia en esa disciplina o en ese oficio, motivación para participar, o sea, por qué lo debemos convocar, el género, las edades, los aspectos culturales esenciales, por ejemplo cuando se trabaja con grupos indígenas, también el número de participantes. Para tener una buena organización es esencial tener el número claro de participantes para tener todo listo, por lo que siempre hay un sondeo previo para tener claro esta composición de participantes y también para poder responder estas preguntas. Como tercer punto, es importantísimo tener un buen diseño del programa, es decir, tener claro el enfoque temático y metodológico, tener una buena secuencia de temas y actividades, ir de temas simples a los más complejos y los más controversiales, definir el tipo de evaluación. Siempre hay que evaluar el desarrollo del taller para futuros talleres mejorar, definir un horario y la cantidad de días según ese enfoque temático y metodológico que se vaya a usar y según un horario que le sirva a los actores, a los participantes. Por eso es esencial tener claro quiénes son los participantes. Y también cuando se solucionan problemas es importantísimo tener un seguimiento de responsabilidades, un cronograma de seguimiento de las responsabilidades para buscar la solución de ese problema. Siempre es importante tener un programa escrito, donde al menos debe tener el tema a desarrollar, la fecha clara, la hora en que se va a desarrollar, el lugar, los participantes convocados, quiénes son los organizadores o facilitadores, los objetivos de ese taller y la agenda de las actividades que se van a desarrollar, para que los invitados sepan, los participantes sepan a qué van y estén preparados para ello. Ya propiamente en el momento previo en la organización de un taller, después de ya tener la concepción clara, es recomendable lo siguiente. 1. Tener un plan que los organizadores y facilitadores tengan un plan de trabajo con los pasos y tareas de organización y el tiempo para tener listo cada tarea. Si hay que tener listos materiales audiovisuales, tener claro quién lo va a hacer, cuándo lo tienen que tener listo. Por lo tanto, es importante en ese plan de trabajo tener los pasos y tareas necesarios, el tiempo para cada tarea, la persona responsable y la fecha límite. También en talleres grandes generalmente hay todo un equipo de capacitación con diferentes puestos, o cuando es más pequeño, 2 personas, es lo recomendable, al menos 2 personas pueden cumplir diferentes funciones. Puede ser el coordinador del taller, el moderador o el maestro de ceremonias, por decirlo así, en el momento del taller, uno o varios docentes que traten los temas a desarrollar, personas de apoyo, por ejemplo, que colaboren con los materiales o con la alimentación, etc. Y para tener una organización buena de todo este equipo, es esencial tener un guión de lo que tiene que hacer cada persona responsable, según su puesto. Es esencial, como les decía, tener claro las fechas del taller, y esto va a ser según los objetivos, según el presupuesto. Si son muchos objetivos y hay un buen presupuesto, pues se puede hacer varios días, o si es limitado de lo anterior, entonces en un solo día, medio día, dependiendo. Y es esencial la disponibilidad de tiempo de los participantes, ajustarse al tiempo de los participantes. Siempre es importante hacer una invitación previa, ojalá escrita, a los participantes del taller, donde quede claro los antecedentes o en qué se enmarca el taller a desarrollar, los objetivos de ese taller, las personas responsables, y una vez entregar el programa, por ejemplo, con el ejemplo que les mencioné ahora, que les mostré ahora, las fechas claras ya definidas, el lugar, si hay alguna forma de inscripción, por ejemplo por correo electrónico, etcétera, también el modo de inscripción, cómo va a ser. Y también hay ocasiones en que hay costos de esos talleres, entonces si se va a cobrar, también los costos claros. Eso obviamente se puede hacer cuando son talleres, por ejemplo, con profesionales o con gente que tenga la disponibilidad de hacer eso, de pagar. Es esencial cuando se organiza un taller tener clarísimo el presupuesto según la cantidad de participantes y la duración de la actividad.
anotar siempre los alquileres que haya que hacer, los costos de alimentación, si se va a dar hospedaje, los costos de hospedaje, de transporte, otros honorarios, si se va a contratar personal, también el costo de eso, y también todos los materiales y el equipo, los costos de los materiales y el equipo que se vaya a usar. También es esencial escoger un buen lugar para el desarrollo del taller, que sea espacioso, que haya claridad, buena luz, que haya buen aire y una temperatura buena, para que no sea ni muy caliente ni muy frío, que impida la concentración de los participantes, con buena infraestructura que permita desarrollar bien el taller, y donde haya medios de comunicación, por ejemplo, ya sea por teléfono, correo electrónico, etcétera, porque los participantes normalmente se les busca facilitar su comunicación con su trabajo, con su familia, etcétera. Cuando se está organizando un taller, también en ese planeamiento es esencial tener los materiales claros, tener un listado de todos los materiales que se van a ocupar y tenerlo listo antes de que sea el día o los días en que se desarrolle el taller. Por ejemplo, computadora, videobeam, cuántas, pizarras y tableros, cuántos, papelógrafos, tarjetas, papel construcción, marcadores, etc. Siempre cuando uno, por ejemplo, usa computadora y videobeam, que depende de la tecnología, es importante tener un plan B, por ejemplo, si se va la luz o pasa algo que impida usar esas herramientas. Entonces siempre es también importante tener un plan B en caso de imprevistos. Y es esencial que el día antes del taller revisar todas las tareas pendientes de la lista que habíamos mencionado, del plan que habíamos mencionado, hacer una coordinación final entre todo el equipo, ya definir la agenda definitiva para tener lista para entregar al día del taller, y tener listo todos los materiales, estar seguros de que tenemos todos los materiales listos. Ya el día del taller, entonces consejos a la hora de ejecutar un taller. El día del taller, antes de iniciar, se recomienda que el equipo llegue con buen tiempo antes de la hora de inicio del taller para que prepare e instale todo lo necesario y de asegurarse de que todo el planeamiento va al día, y coordinar todos los detalles finales. Luego, ya en el momento en que inicia, siempre es importante hacer una inauguración, que puede ser simplemente una breve introducción, pero siempre es esencial tener claro, dejarle claro a los participantes las reglas de juego y que está iniciando ya el taller. Como parte de esa inauguración es importante que se presente el programa y los objetivos para que los participantes sepan a qué van, más si se han hecho cambios, etcétera. Como les decía, es bueno ya haberlo entregado antes, pero ese día volver a repasarlos y evacuar dudas. Siempre es recomendable entregar y explicar ese programa antes de iniciar las actividades. Entre las primeras actividades, cuando empieza un taller, se recomienda hacer una presentación de los participantes y personal a cargo. Se recomienda que sea una actividad dinámica y creativa para que sirva como actividad rompehielo, que la gente empiece a conocerse y empieza a calentar, por decirlo así, y empezar a generar participación y confianza para que la gente se involucre en las actividades del taller. Por lo tanto, se busca que sea una dinámica que genere mucha participación, donde se intercambien datos personales importantes que todos sepan, y también se recomienda utilizar tarjetas o algún tipo de sticker para pegar el nombre en los participantes, por lo menos cuando se están conociendo. Esto es importante cuando son talleres grandes, con mucha gente, o que la gente no se conozca. También al inicio de todo taller es importante tener claro acuerdos y reglas de juego antes de iniciar. Por ejemplo, qué hacer y qué evitar para cumplir los objetivos del taller. Entonces son reglas de juego para tener claro qué se debe hacer y qué se debe evitar para cumplir con los objetivos del taller. Por ejemplo, el poner límites de tiempo a la hora de hablar, para que la gente, porque siempre hay gente muy hablantina, entonces tener claro que si uno muestra una tarjeta, no sé, amarilla, entonces significa que le queda 1 minuto para hablar, dejar claro que cada participante tiene tanto tiempo para hablar, etcétera, para que después, cuando se haga
el límite no cause choque, sino que ya se sepa de una vez las reglas. También es importante dejar claro que es esencial respetar las opiniones aunque no estemos de acuerdo. Y hay otras reglas que se pueden ir definiendo y es importante siempre tener un cartel con esas reglas para estarlas recordando. Cuando se ejecuta un taller es importantísimo tener una claridad de roles y el uso del espacio por parte de los organizadores. Por ejemplo, aquí no significa que tiene que haber 6 personas al frente. Aquí están los participantes sentados y esto es el rol de los organizadores. No, significa que si una persona es la que va a hacer estos 6 diferentes roles, entonces que tenga claro dónde se va a ubicar para ejecutar cada rol. Entonces así ya los participantes saben qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si aquí está una pizarra, entonces el facilitador se pone frente a la pizarra, entonces ya los participantes saben, ok, va a ser de docente o de ponente, nos va a explicar algo. Si va a narrar una historia, contar una historia, entonces da un paso al frente aquí, entonces ya los participantes saben, ok, nos va a contar una historia. Después, si hay algún tipo de debate o conversación con los participantes, entonces se pone cerca de los participantes, entonces ya la gente, ok, entonces nos toca debatir, conversar. También es esencial que si hay una autoridad que simplemente está viendo, que no esté al frente, sino ojalá se ponga atrás de los participantes. Y también la persona, si hay una persona organizadora que en ese momento no esté ejecutando ninguna función activa de estas, entonces que se haga también a un lado, ¿verdad? Pero lo importante de aquí es que la gente sepa que si se pone cerca de los participantes es hora de conversar, si se pone frente a la pizarra es que nos va a explicar algo, si da un paso al frente entonces es que nos va a narrar algo. A eso refiere esa claridad de roles de uso y espacio. Además sirve que si es un equipo con varias personas no choquen en frente de los participantes y se sepa qué hacer, sino que si cada uno sabe qué va a hacer y dónde le toca ponerse, entonces no va a haber esa desorden en el frente de los participantes, hay una mejor organización. Ya para el desarrollo del contenido, en el momento de ejecución del taller, bueno, ya es la parte más extensa y más importante del taller, ¿verdad? Deben ser actividades, promover actividades que promuevan la reflexión, la participación y aprendizaje, como les decía, para que sea un taller verdaderamente participativo y que busque solucionar un problema, se debe buscar esto, la reflexión, participación y aprendizaje. Para ello se cuentan con diferentes herramientas. Se puede hacer una conferencia donde un experto hable y luego se hace actividades de discusión grupal, análisis grupal, de trabajo en grupo, dinámicas en grupo, dinámicas individuales, visitas de campo, usar videos, materiales didácticos, lecturas, etc. Hay muchísimas herramientas para hacer esa reflexión, participación y aprendizaje. Es importante que cuando se escojan las actividades sean actividades coherentes que cumplan los objetivos. Además es importantísimo siempre ir visualizando los resultados de cada actividad, principalmente porque como veremos es importante dejar una evidencia del desarrollo del taller. Cuando se ejecuta un taller es importantísimo cumplir con esta secuencia de 5 pasos. Es decir, si tenemos 3 temas, vamos a ver el tema del agua, entonces vamos a ver primero el ciclo hídrico, luego vamos a ver, explicar un problema que se da en la región Chorotega y luego vamos a buscar soluciones en conjunto. Entonces, para cada uno de esos 3 ámbitos se recomienda seguir la siguiente dramaturgia o la siguiente secuencia en 5 pasos. Primero, cuando iniciamos con el tema, hacer una entrada donde se da la información sobre el tema que se va a ver, digamos si es el ciclo hídrico, entonces puede ser un video o un dibujo con la explicación del ciclo hídrico, también puede ser una ponencia corta, un video, como les decía, diapositivas, etc. Y se pone el tema en discusión. Luego, de manera introductoria. Luego la idea ya se da información más detallada de ese tema. Esto fue de manera solo introductoria, luego ya se da una información detallada, por ejemplo llega un experto a exponer sobre el tema del ciclo hídrico o una demostración por medio de algunas herramientas. Posteriormente la parte importante donde no nos quedamos solo en esa parte explicativa, sino ya los participantes tratan el tema, entonces hay un trabajo individual o un trabajo grupal, de discusión grupal. Luego se pasa a una discusión en plenaria,
hay muchas herramientas, etcétera. Si sea, por ejemplo, si es un trabajo en grupo, es importantísimo siempre, o individual, hacer un intercambio de los resultados, que cada quien muestre el trabajo que hizo. Diferentes herramientas, la plenaria, grupos de 2, el carrusel, el mercado, etcétera. Y luego hacer un cierre de ese tema que se vio con un resumen de los temas, de la temática vista, y llegar a conclusiones, irlos relacionando con el objetivo del taller. Es importantísimo. Luego ya pasamos a otro tema, por ejemplo, ya vimos el ciclo hídrico, vamos a pasar a definir el problema de la sequía en la comunidad de Sardinal. Entonces volvemos a empezar con la misma secuencia. Entonces hacemos una introducción de que vamos a ver esa problemática en Sardinal. Se dan las bases, por ejemplo, un video que explique el problema que se da. Luego ya tratamos los dividimos en grupos para que analicen el problema y empiezan a buscar soluciones. Se intercambian los resultados y luego se hace una clausura de ese tema con las soluciones que propuso cada grupo. Pues eso por mencionar un ejemplo. Si se va a tratar un tercer tema, entonces volvemos a iniciar entrada, bases o introducción, tratamiento ya denso del tema, el grupo, a través de grupos o individualmente, luego el intercambio de resultados y la clausura o las conclusiones. También, cuando ya se concluye de tratar todos los temas que teníamos definido, se hace siempre recomendable hacer un cierre del taller y tener listo una dinámica de cierre, y también incluir un resumen por parte del grupo capacitador y que lo relaciona con los objetivos para que los participantes vayan viendo si se va cumpliendo los objetivos propuestos. Entre las actividades que más llaman la atención es, por ejemplo, poner a los participantes a contar anécdotas y ver los aportes que han hecho. Luego, para buscar soluciones a un problema dado, es importantísimo definir compromisos, quiénes son los responsables de los compromisos y en qué momento, cuál es la fecha límite, porque se debe entender que el taller es un proceso en pro de solucionar ese problema, y si se deben hacer más talleres, entonces también definir de una vez fechas y responsables. Esencial, como les digo, como les había dicho, hacer una evaluación del taller para saber nosotros como organizadores qué estamos fallando, qué hicimos bien, qué nos sirvió y qué no. Y siempre es importante también hacer una clausura. Por ejemplo, hay talleres más formales que hacen toda una clausura un poquillo más formal. En ocasiones es solo una comida o algo, un refrigerio, etcétera. Depende mucho de la dinámica del taller que se desarrolló. Otros aspectos que se recomiendan cuando son talleres de varios días o con muchos participantes, es bonito definir, o es importante definir al inicio las expectativas y temores de cada uno. Entonces hacer una dinámica que promueva que cada participante diga sus expectativas y los temores que tiene, y eso le puede servir a los organizadores para ajustar los objetivos del taller a esas expectativas y a los temores, cómo solucionar los temores que traigan. Es importante, es vital que siempre se documente todo lo hecho a lo largo del taller. Por ejemplo, una fotomemoria o registros gráficos, o tener todos los dibujos que se hicieron, etcétera. Siempre documentar todo lo que se vaya haciendo. Y para hacer una buena documentación es esencial lo siguiente. Cuando, por ejemplo, estamos anotando las conclusiones o lo que está aportando cada participante, es bueno que el facilitador desarrolle la técnica de parafraseo, porque hay gente que le cuesta definir la idea de lo que quiere decir. Si, por ejemplo, estamos anotando en una cartulina posibles soluciones y los participantes están hablando, entonces es importantísimo usar la técnica de parafraseo para dejar claro qué es lo que nos está tratando de decir cada participante o cada grupo. Entonces lo que se busca a través del parafraseo es dejar clara la transmisión de ideas de los participantes. Entonces, cuando un grupo presenta o un expositor presenta, el facilitador que está anotando los resultados, es bueno que logre resumir, estructurar y visualizar lo que está diciendo ese participante para saber si de verdad estamos entendiendo lo que nos quiere decir. Además, al visualizar lo que ellos están diciendo, se ve que estamos valorando los aportes de los participantes y de los grupos. Cuando está muy enredado lo que nos están tratando de decir, es importante interrumpir con delicadeza, repetir, tratar de que concrete ese participante,
Además, esa técnica nos sirve para cuando hay discusiones o situaciones tensas, entonces dejar en claro y tratar de generar consensos. Finalmente, vamos a ver unas recomendaciones puntuales para cuando estemos en campo, unas estrategias para el trabajo en comunidades en campo, recomendaciones para el acercamiento e inserción en esas comunidades. Es esencial que el trabajo en las comunidades sea activo, es decir, no lleguemos solo a dar información, sino generar actividades como lo acabamos de escribir en el taller, que sea una actividad muy activa, que sea una intervención muy activa, que sea creativa, que llevemos diferentes técnicas para promover el trabajo con las comunidades, que generen interés, generar una visión crítica. Si queremos solucionar un problema, entonces generar una visión crítica de la realidad, ser equitativos, o sea, darle voz a todos los participantes que estén interesados, y es importantísimo que como trabajadores de campo en comunidades seamos bien organizados y tengan un buen manejo del tiempo. Eso incluye cuando desarrollemos talleres, porque la gente llega con el tiempo limitado. Entonces es importantísimo tener bien claro el tiempo que tenemos y irlo manejando, irlo definiendo. Además, eso demuestra que llegamos a hacer una actividad muy organizada y eso motiva muchas veces a los participantes. Es recomendable, como les decía, que cuando lleguemos a un campo, a una comunidad, sea con un objetivo en concreto, buscando soluciones a problemas dados, y que generemos puntos de vista de los diferentes actores para que ellos mismos se apropien de esos aprendizajes, fruto de sus propias reflexiones y discusiones, y que el trabajo de campo que hicimos no quede solo en lo que hicimos nosotros, sino que ellos mismos después sigan trabajando por sí mismos. Ese es el objetivo final de un trabajo con comunidad. Se recomiendan los siguientes detalles a la hora de llegar a una comunidad: de siempre tener claro, hacer un mapeo de actores, saber quiénes son los actores que están involucrados con el problema o el tema que queremos tratar, convocar a todos los actores, no excluir a nadie. Ya si no quiso llegar, etcétera, ya no fue porque no lo convocamos, porque si no se convoca o no se trata de involucrarlo, eso puede generar fricciones desde un inicio. Es importantísimo hacer un consentimiento informado previo, de informar bien a los diferentes grupos qué es lo que se quiere hacer, y cuando es un trabajo formal, hacer el consentimiento informado, escrito y firmado. Siempre es importante llegar con un enfoque pedagógico claro, o sea, saber lo que vamos a hacer, y que sea no solo imponer, sino también que nosotros generemos conocimiento, sí, pero que también aprovechemos la información que nos puede aportar las comunidades y que les quede a ellos mismos. Para ello es esencial documentar todo lo que vayamos haciendo y después devolver la información, como lo veremos ahorita, que es esencial. Es esencial que el facilitador sea observador y vea detalles. Por ejemplo, si hay dos personas que no se llevan, entonces ahí es importante detectar esos roces y trabajar las personas por aparte. Si a alguien no le molesta algo, entonces tratar de resolverlo, etc. Es muy importante aprenderse los nombres. Si uno es muy malo con la memoria, entonces anotarlos, porque la gente le demuestra un interés y uno se va aprendiendo los nombres de todos. Además genera más confianza. También siempre estar atento a las personas, mirar a los ojos, no que si no llegan a hablar y nosotros estamos viendo un documento, no levantar nunca la cabeza, sino que nosotros demostremos interés en ayudar, en entender a las personas. También en esa parte de observación de detalles es cuidar lo que se dice y cómo, porque los grupos culturales son diferentes. Hay personas que les molestan algunas cosas, hay grupos en los que no se puede entrar a algún sitio sagrado, por decir algo. Entonces es muy importante lo que uno hace y lo que uno dice y cómo. Siempre es esencial ser muy respetuoso, como le digo, estar atento a los detalles, ser respetuoso, ser empático, siempre ponerse en los pies de los demás antes de hacer algo. Es parte de ese cuidado lo que se dice y cómo. Y ser muy paciente, porque esto es un proceso. Generalmente el trabajo con comunidades es un proceso. Como en algún momento podemos estar logrando metas, de repente pasa algo, algún evento que nos dificulta, algo puede estar funcionando, después ya no. Entonces es importante ser muy paciente.
es también muy esencial que el facilitador no manipule los procesos ni a las personas, sino que más bien sea para las personas, lo que ellos mismos generen sus soluciones, no en beneficio del facilitador. Es esencial ser flexible, muchas veces traemos un plan y hay que hacer cambios por el contexto, entonces en esa flexibilidad es esencial ajustarse al contexto. También tener claro que uno no es el experto que llega a enseñar todo, sino que uno también aprende de las comunidades y a partir de ahí uno aprende y se ajusta, y de ahí viene esa flexibilidad. Y es importantísimo siempre devolverla, documentar y devolver la información. Es una de las principales críticas a los académicos de las universidades, que llegan las comunidades, sacan información y nunca dan resultados ni devuelven información, entonces no llegamos a solventar nada, sino que solo sacamos los datos que ocupaba la academia. Entonces es importantísimo trabajar con las comunidades y devolver la información. Yo sé que el proceso de trabajo en comunidades es muy difícil, porque muchas veces uno quisiera resolver todo rápido, pero entonces ahí es donde es esencial la paciencia y saber que hay veces en que uno siente que no está funcionando, pero en verdad está dando pasitos y de repente, ¡pum!, todo empieza a caminar. Entonces muy importante tener en cuenta todos estos detalles que les acabo de mencionar. Y sí, muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando uno empieza a trabajar y no ve avances y de repente ve que empieza a caminar, es sumamente motivante y muchas veces uno llega a soluciones importantes. Ahí es esencial esa parte de respeto, empatía y paciencia.